En esta ocasión vamos a ver los sistemas de proyectación y configuración. Esto viene del libro de Manfred Maier, que fue un profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Basilea, y que nos sirve para trabajar objetos en una construcción vertical. Cabe señalar que la espontaneidad del dibujo se va a subordinar en este caso a una elaboración lógica y consecuente de la representación de un objeto. ¿Qué quiere decir? No es matemática, pero sí vamos a tener que trabajar con exactitud a partir de formas, de figuras geométricas y de cuerpos geométricos. La perspectiva va a tener que ser superior para evitar puntos de fuga. Recuerden que, por lo general, desde el Renacimiento se ocupó el punto de fuga central para hacer la representación de construcciones que dieran la sensación de que perderíamos con la mirada hasta el horizonte y engañar al ojo para hacerle creer que estaba viendo cosas que no existían. A partir de ahí después se desarrollaron los 2 puntos de fuga, 3 puntos, etc. Pero todos ellos en este caso no nos sirven. ¿Por qué? Porque la perspectiva superior es como nosotros vemos los objetos. ¿Qué quiere decir? Si yo veo este objeto, muy pocas veces voy a hacerlo así, a perderlo al punto de fuga. De hecho, es muy probable que nunca se pierda, a menos que yo lo vea completamente frontal. En este caso, los humanos siempre vemos los objetos de arriba hacia abajo y así es como reconocemos. Reconocemos tamaños, reconocemos formas y eso nos permite contrastar los objetos dentro del mundo y también catalogarlos. No es lo mismo una tapa que una pluma, que un martillo, etc. Ahora es importante porque aquí las líneas verticales se van a representar siempre como paralelas. ¿Qué quiere decir? En el momento que yo trace y empiece a ver que mi línea ya no es paralela, tengo que corregir el dibujo porque si no va a salir distorsiones en la forma. Ahora, para que la construcción sea clara, poder controlar los ángulos y las proporciones del objeto, se van a dibujar también las partes y lados ocultos del objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a comenzar a trabajar a partir de cubos o de prismas rectangulares y esta caja transparente no sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir trabajando como si estuviera viendo las partes que no podría ver en un objeto sólido. En este caso sería imaginar, a partir de los trazos, configurar todo lo que está en la parte posterior del objeto. Este sistema nos sirve también para dar más corporeidad a los objetos representados. ¿Qué quiere decir? Que se sientan como algo que ocupa un lugar en el espacio. Cuando trabajemos, vamos a poder diferenciar lo que es un delante y un detrás a partir del trazo. Y como vamos a hacer todos los trazos que deben de verse para que mantengamos las paralelas en el dibujo, todos los trazos que no sean visibles, por así decirlo, en el objeto físico deben de quedar de un trazo mucho más delgado, más suave, para así, con el contorno, poder elaborar lo que sí sería la parte visible del objeto. Esto sirve mucho para ver cómo los objetos generados por el hombre son simétricos hasta cierto punto. Nos vamos a poder ayudar a trazarlos con los ejes de relación, con líneas diagonales. Vamos a trabajar con elipses para poder generar todo. Se dice que prácticamente cualquier objeto elaborado por el humano puede caber en una caja cúbica o en un prisma cuadrangular. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que tenemos que ubicar cuando tracemos este tipo de objetos es ver en qué prisma cuadrangular o si se puede encerrar en un cubo para partir de ahí en su construcción. Para comenzar a trazar con este método, vamos a determinar aproximadamente una línea horizontal que nos va a servir para ver los ángulos que dibuja
la base del objeto y poder determinar el ángulo de 90 grados que me va a dejar hacer las paralelas de mi objeto. En este caso es un cubo y vamos a comenzar a trazar en el papel. Entonces, trazo mi horizontal, tratando de que sean trazos suaves, y después trataré de trazar la vertical. Regresamos al objeto. Igual que como vimos con los métodos anteriores de perspectiva, hay que tener el objeto alejado de nosotros aproximadamente 1,5 metros para poder determinar los ángulos, las diagonales, y en este caso vamos a ver que sobre la horizontal aproximadamente son 30 grados los que tiene este lado. Entonces en el dibujo marco la aproximación. Es importante que todos estos trazos sean mayores a lo que va a ser el dibujo. Volvemos a ver ahora el otro ángulo. Es casi también 30 grados. Lo marco. Y ya tengo prácticamente dónde va a estar la base. La altura yo la voy a determinar. Simplemente yo voy a decir, quiero que esta sea la altura de mi objeto en mi dibujo. Ahora, sobre estos ejes es donde se van a trasladar las alturas, no sobre del horizontal. ¿Por qué? Porque si no, entonces no vamos a lograr que se vea la perspectiva que tenemos aquí. Regresamos al objeto y ahora lo que vamos a hacer es tomar su altura. Recuerden que necesitamos un objeto que tenga buena punta para de ahí deslizar nosotros nuestro dedo y poder tomar medida. Tenemos ahí una altura, lo vamos a girar, nos vamos sobre el eje vertical y vemos que aquí sería aproximadamente 3/4 partes sobre la horizontal lo que va a ocupar. Puedo corroborar haciendo esto. Me voy en la vertical sobre mi límite y son aproximadamente 3/4 partes de la altura. En el dibujo entonces puedo tomar, sacar la mitad, sacar los cuartos, y si son 3/4 partes, tomo otro objeto, me ayudo, tomo la medida, traslado, el traslado sobre horizontal, trazo la vertical paralela a la primera. Si me es difícil, puedo trasladar también la medida a otra altura para saber que me estoy aproximando a la paralela. Y ahora sí, la primera medida, que era esta, tomo su dimensión, la traslado, ¿sí? Puedo corroborar con otro objeto, lo traslado y entonces sí puedo trazar ahora paralela a esta diagonal, que es la que me está sugiriendo la profundidad. Vamos a sacar ahora la distancia que hay hacia este lado. Vuelvo a tomar la altura. Giro. Y de igual manera son prácticamente 3/4.
Regreso al dibujo. Tomo los 3/4. Me voy horizontal. Marco dónde sería. Y trazo aproximadamente la vertical. Nuevamente, tomo altura. Me voy a esta intersección que prácticamente también puedo trazar aquí otra horizontal paralela. Recuerden siempre rebasando al objeto por si es que yo necesito ajustar. Tomo la altura. Traslado. Y puedo cerrar. Ahora, como todo va por medio de líneas paralelas, voy a trazar a partir de la intersección que está en la parte posterior una paralela a esta diagonal, paralela a esta diagonal a partir de la intersección de las otras dos líneas. Y así ya tengo esta construcción. Y donde se intersectan viene la vertical de la parte que sería posterior del objeto. Trazo paralela de esta, paralela de esta, y ya tendría yo la construcción de mi cubo. Ahora, para no entrar en confusión con todos los trazos, remarcamos al final cuáles serían los de la parte anterior del objeto. Recuerden que aquí la exactitud se dará poco a poco a partir de ejercitar con mano alzada. Y ya con estos trazos podemos ver lo que sería la lógica de este objeto. Ahora, si yo quisiera representar un cilindro, lo que necesito hacer es marcar en alguna de las caras. Voy a hacerlo aquí rápidamente. Primero tengo que ver que sean perfectamente paralelas las líneas que estoy trazando. ¿Y qué voy a hacer? Necesito sacar el centro cruzando de un extremo a otro en diagonal de lo que sería el objeto. Tengo que hacer eso mismo en lo que sería la parte posterior. Por eso es la importancia de que se vea como si fuera transparente el objeto. Y entonces puedo generar lo que sería la elipse. Dentro de estos lados. Y cierro su construcción en los límites. Y entonces ya tengo aproximación a lo que es el trazado de un cilindro. Hay que practicar mucho este sistema porque al final tenemos que empezar a ver todo lo global del objeto que vayamos a representar y poco a poco entrar a detalles y tratando de utilizar siempre también la ubicación por medidas, que quiere decir así como sacamos aquí la altura para los anchos de aquí, a partir de esta altura de medios, de cuartos, de tercios, así como lo hicimos con la proporción por medida, vamos a poder ir sacando anchos de objetos que sean todavía más largos
o más altos. Ahora, prácticamente siempre la altura va a ser arbitraria en cualquier objeto que nosotros dibujemos. En una siguiente ocasión vamos a trazar algún otro objeto que sea un tanto más complicado, pero por lo pronto hay que ejercitar mucho el representar cubos, cilindros, pirámides y prismas cuadrangulares para comenzar a tener habilidad tanto para observar bien que no estén a puntos de fuga, como para tener habilidad en el trazo y que cada vez sea más ligero y podamos también trazar rectas más fácilmente.